Vamos a conversar acerca de dos formas de ver la vida cristiana. Ya, una orientada, y es la última noche, entonces estaba hace tiempo orando cómo se podría cerrar esta conferencia, y es con un tema que que nos puede llegar a entender por qué a veces la iglesia no solo no avanza, sino por qué a veces nos quedamos en vez de salir a alcanzar la gran comisión. Y vamos a hablar de dos formas de ver la vida cristiana. Una orientada a quedarnos. Vamos a evaluar los pros y contras de eso. Y otra es para quienes toman la misión y buscan vivirla. Entonces, Jesús, cuando Él comisiona a sus discípulos, les hace entender de que ellos tenían una misión muy clara. Y en Mateo capítulo 28, versículo 19 dice: por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre. Eso. Entonces, ahora para entender en qué contexto Jesús dijo eso, hay que entender que los apóstoles eran judíos. Gente judía que creció en una cultura judía. Ellos creían que eran el pueblo elegido de Dios, el pueblo protegido, el pueblo amado de Dios. Y así como cada país tiene su historia, y en la del Perú está la conquista española, la batalla con los incas, el virreinato, todo eso. Para la nación de Israel, ellos consideran que su historia es el Antiguo Testamento. Que ahí está, así de especiales se sentía. Entonces, algo que no siempre entendemos es que Jesús también era judío. ¿Qué tan judío era Jesús? Jesús era muy judío. ¿Qué tan judío era Jesús? Que tenía un árbol genealógico que lo conectaba con los grandes reyes y héroes de las historias bíblicas. ¿Qué tan judío era? Él fue tan judío que él mismo en persona inspiró a que Moisés escribiera la ley. Así de judío, así, bueno, hebreo en ese tiempo. Entonces, cuando viene Jesús y trae la revelación acerca del reino de Dios, aún habían cosas que los apóstoles todavía no entenderían porque su cosmovisión era muy pequeña, era muy limitada. Y habían ciertas cosas que dijo Jesús que las irían entendiendo después. Y hoy vamos a ver uno de esos momentos en que Jesús les dice algo, no lo entendieron y hasta que vieron que no lo aplicaron de la mejor manera, a tal punto que Dios tuvo que llamar a alguien más. Entonces lo que vamos a hacer hoy es que vamos a comparar la teología, la interpretación, la teología de los apóstoles con la teología, con la interpretación de Pablo. Entonces los apóstoles, ¿quiénes eran? Les dije, ellos fueron criados judíos, conservadores, no tan estudiosos, por eso Jesús los llamó ya de adultos y no eran discípulos de un rabino. Pero estuvieron 3 años con Jesús practicando todas las fiestas judías. Pero una cosa es ir y practicar las fiestas judías y otra cosa es ir y practicar las fiestas judías con el Mesías, con Jesús, con el creador del cielo y la tierra hecho persona acá, entendiendo de la boca de la profundidad de cada fiesta. Entonces para ellos, obviamente el judaísmo y todas sus tradiciones adquirieron una profundidad, un valor mucho más predominante en sus vidas. El tema está en que para ellos adquirió un valor tan grande que a pesar de que Jesús les da una gran comisión, ¿cuál era? ¿A dónde? A todas las naciones, ¿no? No entendieron esa idea de ir a todas las naciones. Al punto que Jesús tuvo que decirles otra vez en las últimas palabras públicas de Jesús antes de ascender al cielo, les dio indicaciones aún más específicas que todas las naciones. En Hechos 1:8, varios se lo saben de memoria, dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria, hasta los lugares más lejanos de la tierra. Entonces, ustedes conocen la historia, desciende el Espíritu Santo y cuando son llenos de poder,
cuando cae el Espíritu Santo y sucede todo lo que sucede en Hechos capítulo 2, de pronto Pedro, lleno del Espíritu Santo, predica su primer mensaje lleno del Espíritu Santo y pasan de ser 120 cristianos a 3,120 en una sola prédica. O sea, ¿a qué pastor no le gustaría eso? ¿A qué líder de grupo de conexión no le gustaría que su casa se llene? ¿A quién no le gustaría eso? De pronto, avivamiento. Eso era lo más cercano que ellos habrían experimentado a un avivamiento, a ver que de la boca de ellos mismos, ya empoderados por una cosa era ver a Jesús alimentar a las masas, pero ahora era a través de ellos. Se estaba cumpliendo. ¿Quién se quiere ir de un avivamiento? Nadie. ¿Para qué? Estamos bien acá. El Señor se está moviendo. Ahora, por otro lado, después del derramar del Espíritu Santo, esto que es hermoso, comenzó a suceder en Jerusalén. Lo vemos en Hechos capítulo 2, versículo 42. Mira la cultura hermosa que se estaba formando. Dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. O sea, estaba sucediendo algo muy, muy bonito, muy, muy bonito. Y para cuando Dios te usa, para alguien que Dios usa, ver el fruto de la gente viniendo a Cristo tiene que haberse sentido tan satisfactorio. Ver que ellos mismos se estaba cumpliendo lo que el Señor les había prometido, que habrían señales y prodigios a través de ellos, que empezarían a hacer obras como las de Jesús. Pero también empezaba a suceder otra cosa, ellos crecían en respeto. Ahora, cuando yo leo eso y entiendo que ellos también crecían en autoridad y que la gente los estimaba más, yo me acuerdo que cuando era pastor en la iglesia antes de plantar, nosotros con Keila nuestra voz importaba, nuestra voz era una autoridad. Ahí predicábamos y la gente decía amén, ¿no? Pero cuando nos mudamos a La Molina, no éramos autoridad para nadie. Salíamos, hacíamos amigos, algunos se acuerdan de ese tiempo, empezamos a hacer los primeros amigos y cuando nos pedían consejo estas personas que estaban en proceso de conversión y les dábamos un consejo de la Biblia, pero también de haber aprendido a dar consejos, ¿sabes lo que decían? No creo. Y cuestionaban, nos daban un baño de humildad, porque ahí teníamos que recordar que estábamos para comenzar predicarles, pero también había que empezar por ganarnos la influencia sobre ellos antes de hablarle a sus vidas. Ahora, los apóstoles no tuvieron esa experiencia inicial en ese momento. Se derramó el Espíritu Santo y fueron a una sociedad en que la mayoría ya habían sido testigos oculares de los milagros de Jesús. Los habían visto ellos mismos como los discípulos principales de Jesús. Su presencia junto a Jesús los habría validado a tal punto que cuando se derramó el Espíritu Santo se sintieron muchísimo más seguros de formar esta primera comunidad cristiana. Lo que ellos decían o hacían era recibido y era tomado como autoridad. Mira lo que dice el versículo siguiente, Hechos capítulo 2, versículo 43. Dice: un profundo temor reverente vino sobre ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Y los apóstoles, con un entrañable y amado trasfondo judío, amando primero a su gente, fueron prefiriendo quedarse entre los suyos, a predicarle a los suyos y a hacer iglesia entre los suyos. Y con el paso del tiempo, el ministerio de los apóstoles se concentraba principalmente en Jerusalén. A pesar de que tenían la orden, algo raro pasó. Se empezaron a quedar en la comodidad, lo que ya conocían, lo que en realidad era más fácil para ellos. ¿Me siguen? ¿Sí? Ahora, el reino de Dios es el gobierno activo de Dios en la tierra.
El gobierno de Dios en la tierra es el gobierno activo, donde se hace la voluntad de Dios, ahí está el reino de Dios moviéndose. Ahora, el reino de Dios no es una democracia, es una monarquía donde hay un rey. Lo que el rey dice, hace su reino, ¿no? Pero la realidad del reino de Dios en la tierra es que está en guerra. Y el problema cuando no somos conscientes de que está en guerra, tomamos los conceptos de un reino, la monarquía, la nobleza, la posición, y de pronto todo se trata solo de eso. Y ahí aparecen las personas, cuando empiezan a volverse quizás no tan útiles y empiezan a dejar de cumplir su llamado. Si no entendemos que la mentalidad que hay que tener es de conquista, de guerra, entonces de a poco vamos a olvidarnos que estamos en guerra y vamos a pasar, hagamos algo entretenido por acá entre nosotros nomás, y todo se empieza a tratar de nosotros y vamos poniéndonos más posicionales. Ahora, el reino de Dios en la tierra no está en estado de paz, está en estado de guerra. Y para ganar en una guerra no se necesita ser posicional, se necesita ser funcional. No se trata de quién está en el puesto, sino si lo está haciendo bien o no. Y Jesús siempre trató de enseñarle eso a sus discípulos, pero mientras Él estaba acá, habían cosas que ellos todavía no entenderían, como por ejemplo Mateo capítulo 11, versículos 11 y 12. Estas son palabras de Jesús, que dice: les digo la verdad, de todos los que han vivido, nadie es superior a Juan el Bautista. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino del cielo es superior a él. Y desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino del cielo viene avanzando con fuerza y gente violenta lo está atacando. Ellos no entendían que no se trataba de posición, sino de que porque estamos en guerra, se trataba de funcionalidad. Así que los apóstoles terminaron de a poco como enquistándose en el poder. Y se quedaron en Jerusalén y de poco, de forma de aburridos, empezaron a incorporar estructuras jerárquicas donde ellos serían la única cúpula y se volvieron posicionales. Dejaron de incluir a todos en el equipo de Dios porque la gente les temía solo a ellos. ¿Por qué posicionales y no funcionales? Porque dejaron de lado la gran comisión. No estaban siendo obedientes al mandato de la expansión del reino. El mandato era: le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria, hasta los lugares más lejanos de la tierra. Y ellos se habían quedado solo en Jerusalén. Habían encontrado, ¿sabes qué? Identidad y admiración y respeto en el pueblo. ¿Sabes por qué? Porque ellos antes de Cristo no eran nada. No eran nada. No eran parte de la nobleza, no tenían estatus, no eran nada. Y el mandato era ir donde nadie los conocía. No les gustó. El mandato era ir y no fueron. Ahora, en una guerra, podríamos decir que la guerra, ¿cuál es la meta de la guerra? ¿Expansión y conquista o no? Pero los soldados, a pesar de recibir sus órdenes, no lo hacían. Ahora, ¿qué pasó? El Señor sabía que necesitaban salir a proclamar, pero también el Señor sabía que venía una persecución sobre la iglesia y probablemente si salían se iban a ahorrar bastante de esa persecución. O comenzó a ocurrir presión de los fariseos al punto de que llegaron en un momento al martirio de Esteban. Así que se quedaron y la iglesia sufrió, los cristianos sufrieron. En Hechos 8:1, mira cómo comienza. Dice: Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén. Y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. O sea, hasta el resto de los creyentes empezaron, menos los apóstoles.
los que eran inicialmente los primeros que recibieron la orden. Fueron los primeros en desobedecer la comisión. Ahora, hay algunos teólogos que dicen que Hechos 1:8, cuando venga sobre ti el Espíritu Santo, recibirás poder. Provocó la persecución que Hechos 1:8, la desobediencia de 8:1 provocó la persecución de 1:8. Pero los apóstoles no estaban entendiendo. Preferían quedarse. ¿Y sabes qué? No sé, especulando, si no se hubiera desatado la persecución, quizás habrían hoy en día cristianos solo en Israel. Pero mira cómo sigue Hechos capítulo 8, versículo 3. Y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba rastras, tanto a hombres como a mujeres, y los metía en la cárcel. Ahora los apóstoles, en este momento, en vez de salir, a pesar de que ven, en vez de reflexionar, Señor, ¿qué está pasando? Se escondieron. Se escondieron. Con todo, no querían soltar el poder. No querían compartirlo. Querían mantenerse en su estatus. Ellos aún, a causa, y el resto de los cristianos, excepto los apóstoles, el resto de los cristianos, no les quedó otra que escapar, que huir, que por sus vidas, por sus familias. Pero ellos fueron los que finalmente terminaron haciendo la voluntad de Dios, yendo, obedeciendo. ¿Y sabes qué pasó a raíz de eso? Por donde iban los cristianos predicando el mensaje, se encendía un avivamiento por aquí, por allá, por allá, por allá, un nuevo mover de Dios. Mira cómo dice, cómo continúa Hechos 8, del 4 al 6. Dice: pero los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Felipe, por ejemplo, este no es el discípulo, es Felipe el evangelista, un diácono. Se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Multitudes escucharon atentamente a Felipe porque estaban deseosos de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Otra vez lo que hemos hablado, proclamación con demostración. Ahora, el Señor, no es que al ver esto, yo no soy tanto de la postura que por esa desobediencia persiguieron a la iglesia. No, yo soy más de la postura que el Señor sabía que iba a venir este ataque sobre la iglesia y parte de su estrategia era la expansión, porque también era la misión, ir hasta lo último de la tierra. Entonces el Señor no descartó a los apóstoles aún por esta desobediencia, pero también una realidad es que con ellos en ese estado y con esa limitación que tenían de quedarse tan judíos, no se iba a lograr. No se iba a lograr la expansión. Así que el Señor levanta a alguien que sí se atrevería a ir y ser la cabeza de esta segunda etapa, que es Pablo. Ahora ya entendimos el trasfondo de los apóstoles. No eran nadie. Y en la iglesia lo eran todo. Encontraron estatus en la iglesia. Ahora, Pablo antes de convertirse, él era fariseo. Pablo no pasó tiempo con Jesús. Pablo no estuvo 3 años siendo discipulado por Jesús. No vio ni fue un testigo ocular de los milagros de Jesús. Pablo, antes de conocer a Cristo, él ya tenía posición. Él ya tenía estatus. Él fue discipulado por uno de los mejores fariseos maestros de ese tiempo, que se llamaba Gamaliel. Él tenía estatus, era fariseo, era incluso ciudadano romano. O sea, para ese contexto, tener todos esos títulos ya era ser como de la nobleza. Pero Cristo viene, interviene en su vida. Y cuando Pablo se convierte, él deja todo atrás. Todo, absolutamente todo. Todo lo que consideraba valioso como tradición judía, lo descartó, lo dejó de lado, porque nada de eso, él era consciente que nada de eso le servía para conocer a Cristo. Mira lo que dice Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Esta es una palabra de Pablo. Dice: antes creía que esas cosas eran valiosas. ¿Está bien, no?
Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo, Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Ahora, te voy a decir un secreto que me voy a caer de tu pedestal, ¿ya? Cuando dice acá, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de conocer, uno dice, wow, que elocuente las palabras de Pablo. Pero yo te voy a decir que cuando él escribe, lo considera basura, él está diciendo, lo considero estiércol. Todo lo demás, todos mis títulos, todo mi trasfondo, toda mi posición, todo lo que en la vida había ganado sin Cristo, lo considero caca. Esa es la palabra que sale allí en el original. Es caca. Pablo había sido el que entendía realmente que los judíos eran los que habían rechazado a Cristo y que la gran comisión, porque habían rechazado a Cristo, ahora había que llevarla hasta lo último de la tierra. Los apóstoles desobedecieron y se aferraron al estatus. Pablo dejó de lado su estatus y fue obediente a la misión. Pablo tenía una teología funcional, no posicional. Por eso en la viña, si alguien no está funcionando en un ministerio y hemos intentado, entrenado, orado, liberado, amado, vuelto, segunda oportunidad, tercera oportunidad, cuarta, y si no funciona, amiguito, dale el paso a alguien más. Hay gente en la fila. Hay gente en la fila y no es bueno hacer fila. Pablo tomó este desafío de tomar el evangelio y levantar estrategias específicas para cada iglesia donde iba y plantaba y entrenaba pastores. Levantó una red de iglesias que tenían ciertas características, que eran iglesias misioneras, que cada iglesia tenía la misión de seguir expandiendo el evangelio y de plantar más iglesias en otros lugares. Eran iglesias que estaban interconectadas entre ellos, sirviéndose unos a otros. Muchas veces una iglesia pasaba un tiempo difícil y aún les levantaban ofrendas para ayudar a la otra iglesia. Eran iglesias interdependientes que colaboraban en la formación y en el envío de equipos para aquí, para allá. Pablo iba de iglesia en iglesia juntando gente, discipulando y los dejaba por allá, plantaba una iglesia, agarraba de aquí. Pablo era un formador. Una filosofía de ministerio enfocada en levantar estructuras seguras que mantengan a las iglesias fluyendo. No la de los apóstoles, que tenían una filosofía de ministerio de estructuras que los mantengan a ellos en el poder, sino la de Pablo era una filosofía aventurera, que era cómo se sentirá hasta lo último de la tierra. Ahora, algo que a mí me encanta, y esto es algo de lo cual quizás no vemos el potencial que tenemos como viña. Escucha esto, como movimiento, somos un movimiento joven. Somos jóvenes como movimiento. Somos nacidos de un avivamiento relativamente reciente, aferrados a una teología contemporánea. Y eso es algo que el promedio del cuerpo de Cristo no tiene. Y si ves a la viña en comparación con las denominaciones más antiguas, más allá somos hermanos en Cristo, igual, y nos debemos la honra y el respeto, pero no vemos el potencial de que no tenemos un arraigo a las tradiciones. Hay iglesias que se sentirían muy mal si dejan de cantar sus himnos de siempre. Hay iglesias que se sentirían muy mal si ese domingo van sin corbata. Hay iglesias que se sentirían muy mal si al pastor no le dicen pastor y le dicen teach.
Hay iglesias que se sentirían muy mal si no es solo el pastor el que dirige la Santa Cena y lo lee de un libro de cómo se tiene que decir y cómo se tiene que hacer. Hay siglos de tradición en la mayoría del cuerpo de Cristo y nosotros como Viña no estamos tan afectados. Por eso podemos ser creativos y romper estructuras sin dañar el mensaje, la esencia. Podemos ser creativos. De la misma forma como Pablo no estaba arraigado a la tradición de los apóstoles, él mismo no se sentía en la necesidad de vivir una vida tan judía. Y eso le jugó a favor para ir y predicar y ser más útil en el mundo gentil. Asimismo, en la Viña tenemos a favor la solidez y la juventud para ser creativos, queridos amigos, para romper esquemas que este mundo no está acostumbrado y que necesita algo fresco. Y si realmente quieres ir hasta lo último de la tierra, ¿sabes qué? Sin tener que andar imponiendo las cosas como siempre se han hecho. Porque siempre se han hecho así. Porque los hombres van a la derecha, las mujeres se sientan a la izquierda. No estamos obligados. Porque no es parte de nuestra historia. Por eso fue tan crucial que haya alguien como Pablo que plantó todas las iglesias que pudo, tomó, preparó y envió plantadores por muchos lados, muchísimo más que los apóstoles. Y cuando el cuerpo de Cristo en general se queda en su tradición, el Señor levanta a alguien más por otro lado. Y es lo que yo creo que el Señor ha hecho con la Viña. En ti está el potencial de que no hay una tradición arraigada y tú tienes más potencial para ir hasta lo último de la tierra. Pablo tenía muchísimo más potencial que el resto de los apóstoles. Y hasta el último de sus días vivió formando plantadores de iglesia, al punto que hasta carta que escribía, estaba tan apasionado que era capaz de escribir cosas como Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4, que dice, soporta. Y mira cómo Pablo le dice a su hijo en Cristo, su amado hijo en Cristo, soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. No mentalidad de posición, mentalidad de guerra, de funcionalidad. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Y Pablo fue así. La teología que escribió fue directiva para ayudar a la expansión, a la continuidad, a la salud espiritual y por sobre todo a la funcionalidad de las iglesias que plantó. Por eso podía contextualizarse. Y por eso Pablo podía decir, al judío me hago judío, al griego me hago griego. Por eso un chileno puede hablar con acento peruano, o al menos intentar. No todos, ¿no? Sí. Bueno. El Señor te perdone. No. También la teología que Pablo escribió fue para aclarar puntos claves, principios de cristianismo, como la salvación que nos libera de la condenación, como los dones que son herramientas para el avance del reino. Dios está llamando, queridos amigos. Somos un movimiento de plantación de iglesia y tú tienes el potencial que muchos cristianos en la historia, que aún hoy en día, que se sienten limitados porque se sienten mal si dejan sus tradiciones. Se sienten mal, se sienten condenados, que le están fallando al Señor. Aún saben que la Biblia no lo dice, pero como lo han hecho esto toda la vida, no se sienten capaces. Pero tú no estás amarrado a eso. Termino con esto. Romanos capítulo 10, versículos 13 al 15. Y después de leer esto, me gustaría si el equipo de adoración puede ir pasando y que tengamos un tiempo de tomar conciencia
de que lo único que tienes que decirle al Señor es que sí. Lo único que tienes que decirle es que sí. Quiero leerte esto, que es lo que Pablo le escribe, no a la iglesia en Jerusalén, a la iglesia en Roma, en otro lado, a miles de kilómetros. Romanos 10 del 13 al 15 dice: pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se los diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen que hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Mírate los pies. Las chicas, no me dice la pedicure. Si tú te dispones con el potencial que tienes, que hay en ti, en esta época que te tocó vivir, en este tipo de iglesia a la que perteneces, gente va a decir: benditos sean tus pies, que dijiste que sí. Gracias a Dios por decir que sí. ¿No te gustaría decirle que sí al Señor esta noche? Sí, ponte de pie, ponte de pie. Y vamos a terminar esta conferencia diciéndole que sí. Diciéndole que sí. Y vamos a cantarle, pero más que canciones, vamos a orar cantando. Y vamos a comprometernos cantando. Y vamos a entregarnos cantando. Y vamos a dejarnos influenciar por su Espíritu, a decirle: Señor, si de verdad tú estás llamando, yo te digo que sí. Si este versículo, ¿cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Señor, si ese soy yo, entonces yo te digo que sí. Si tú esta noche quieres decirle a Jesús que sí, diciéndole: Señor, no sé cuánto va a costar, no estoy seguro del precio que voy a tener que pagar, pero seguro que tú me vas a dar la capacidad de hacerlo. Pero si tú quieres decirle que sí a Jesús hoy, no te estoy preguntando si eres el más santo del mundo, no te estoy preguntando si sabes tanta teología como Pablo, no te estoy preguntando si te sientes calificado o no. Lo único que te estoy preguntando es: ¿estás dispuesto a decirle a Jesús que sí? ¿Estás dispuesto a decirle: Señor, envíame? Entonces sal de tu asiento y ven para adelante. Sal de donde estás. Ven para adelante. Vamos a adorar, vamos a buscar y vamos a decir: ¿sabes qué? Ya el estilo de vida apostólico de mi comodidad, que todo para mí, todo para mí, todo para mí, se acabó. Y Señor, ahora quiero empezar a ser funcional, no posicional. Señor, quiero ser útil para tu reino. Quiero ser útil. Úsame, Señor. Úsame, Señor. Úsame. Si no te dejan pasar, dile: permiso, permiso. Voy a ir a presentar un tremendo sacrificio de adoración al Señor. Así que, Espíritu Santo, quiero pedirte que ahora desciendas sobre nosotros y que marques nuestras vidas. Que este sea el momento que recordemos para siempre. Así que te pido, Espíritu Santo, que ahora tú vengas y nos confirmes que efectivamente tú quieres llamarnos, que efectivamente lo que tú inspiraste a Pablo a decir, que son hermosos aún los pies de los que se atreven, de los que toman riesgo, de los que deciden ser mensajeros tuyos, mensajeros de tu evangelio, de tu buena noticia. Espíritu Santo, ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor. Ven, Dios, ven, Dios. Ven, Dios. Ven, Dios. Si quieres empezar con tus palabras a expresar rendición. Gracias, Señor.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. No pienses en tu pecado. No es tiempo de pensar en tus limitaciones. No. No pienses en tus limitaciones. Solo piensa en que le estás diciendo que sí a Dios. Y enfoca tu oración en esa dirección. Le estás diciendo que sí. No pienses si tienes la plata para lograrlo o no, si tienes los estudios para lograrlo o no, si tu familia lo aprueba o no. No pienses en eso ahora. Piensa en la determinación que estás tomando ahora de decir: Señor, llámame a mí. Llámame a mí, Señor. Si nadie quiere ir, yo voy. Si nadie quiere ir, yo voy. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Guíanos, Señor, en este tiempo de rendición y de entrega. Independiente si alguien se acerca a orar por nosotros o no, independiente de si cantan la canción que me gusta o no, se trata de eso. Se trata de que hoy yo me voy a rendir a ti, Señor. Yo voy a rendirlo todo, 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 todo. Cae, Espíritu Santo, aquí. Cae, Espíritu Santo. Que sea una búsqueda. Que sea una búsqueda. Ora en la forma que el Señor te haya dado para orar. Si te gusta orar en español, ora en español. Si te gusta orar en otro idioma, si te gusta orar en lenguas, ora en la forma que el Señor te haya dado para orar. Busca y entrega. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.